Bien, creo que me escuchan todos. Vamos a orar para que el Señor pueda ayudarnos en esta clase. ¿Sí? Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día que nos has dado de vida, que nos estás dando de vida. Gracias, Señor, por todas tus maravillas y tus obras que tú haces. Queremos dedicar, Señor, este tiempo con humildad para poder aprender. Tanto yo como los demás, Señor, no sabemos todo. Así que queremos aprender, Señor, porque desconocemos muchas cosas. Por eso queríamos estar juntos para poder aprender. Te damos gracias, Señor. Danos humildad, Señor, porque nosotros no somos mejor que otras personas, pero sí necesitamos de Dios. Ayúdanos, Señor, a poderte buscar en mansedumbre con humildad. Gracias, Señor. Ayuda a cada persona también a entender tu palabra, a comprenderla, no como condenación, Señor, sino por amor, y que lo pueda recibir, Señor, recibirte a ti, Señor, en el corazón. No por la ley ni por la fuerza, Señor, sino por amor. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. A las personas que se están recién ingresando a la plataforma Zoom, ya les estoy agregando. Sí, por ahí vi una persona más que se estaba agregando. Ahí está. Roberto, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes qué? Como tú te puedes conectar por acá, por el Facebook, te voy a, te voy a poner directo a la pantalla para que puedas ver. No sé perdón, acá se puede cambiar, ¿verdad? Se puede cambiar ya, y si me disculpan los demás, para poder todos estar conectados, quisiera que me confirmen si es que pueden ver el manual, ¿no? Que está en pantalla. Sí, sí se puede. Ya está. Ya está. Roberto, ¿tú lo puedes fijar ahí tu celular? Matildita, ya vamos a empezar la clase de la bíblica de 1 hora. Sí, ahí Gracias. ¿lo ves ahí o mejor ahí? Ya empezamos la oración. Aunque no. Ya, así lo voy a poner, ¿ya? No Matildita, puedo hacer la más hora porque tengo de que la usar clase las manos. bíblica. Ahí Estás tengo que dejarlo. invitada. Ahí lo dejo de costado. Ya está. A ver, ahí. Ya está. Bien. Vamos avanzando, ¿no? Quería comentarles algo. Matilde, ya va a empezar la hora de la oración. Todo lo que Si nosotros gustas, podamos aprender de te Dios unes, estás no invitada. es por nuestra inteligencia, ni es porque seamos muy inteligentes, hayamos estudiado mucho. A veces nos equivocamos en el punto de que nos creemos a veces que por conocer la Biblia somos mejores que otros, ¿no? Ese creo que es un error, un grave error. Y tampoco nosotros no podemos estar Estamos obligando a empezando las la demás hora de la clase personas a que bíblica. crean Si gustas, te como unes. nosotros Ya creemos, ¿no? sabes, estás muy Cada invitada. quien va a rendir cuentas a Dios y nosotros no podemos estar obligando a otra persona a que haga o cumpla los mandamientos, nada de esas cosas, ¿no? Nosotros simplemente somos personas que anunciamos nada más la palabra. Y tenemos que tener cuidado de hacerlo en amor. ¿Sí? No, nosotros no podemos condenar a nadie, porque Jesús tampoco no vino a condenar a nadie, sino él vino a salvar. Entonces ahí, ese es un principio, una pauta, ¿no? Quería también aprovechar para mencionar algo también importante, ¿no? Cada uno de nosotros debe tener una sola fuente nada más de la verdad, ¿no? Y debe ser la palabra de Dios. No lo que dice no lo que diga yo, no lo que dice una persona, un pastor,
lo que diga un erudito, conocedor de la Biblia, sino que la fuente para nosotros debe ser la Biblia. Ese debe ser nuestra fuente de conocimiento para que nosotros podamos estudiar lo que Dios ordena. Amén. No, no es que acá lo que yo digo es la verdad, ¿no? Completa y es la única verdad, no. Ustedes tienen que verificar eso por ustedes mismos en la Biblia. Y aún así, viéndolo en la Biblia, tienen que pedirle al Señor que les ayude a interpretar la palabra, porque no soy yo el que va a interpretar la palabra. Amén. No es ninguna persona mortal puede interpretar la Biblia. Es Dios, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios y es palabra espiritual, entonces es una obra de Dios. Amén. No es obra del hombre. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a iniciar. ¿Cuál es la importancia de la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la Biblia para nuestra vida diaria? La Biblia nos han enseñado por la religión, en la mayoría de todos, que es palabra de Dios, ¿verdad? Siempre hemos dicho, o hemos repetido, o hemos aprendido que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿por qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y otro libro? Por ejemplo, un libro de filosofía, un libro de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Algún libro de los griegos o algún libro de la Edad Media, de la época de la Ilustración. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro? ¿Por qué es que nosotros podemos estar seguros que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a través de esta pregunta, vamos a tratar de revisar información acerca de la Biblia. La importancia de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Por ella sabemos quién es Dios, cuál es nuestra condición y cuál es el camino de salvación en Cristo Jesús. Por la Biblia conocemos el Evangelio y podemos ser salvos, y por ella, o sea, por la Biblia, el creyente continúa creciendo en santidad. Entonces vamos a establecer un tercer punto, ¿no? Todos nosotros tenemos un nivel espiritual en este momento, ¿correcto? El Señor lo que desea es que nosotros crezcamos en ese nivel espiritual, pero eso no significa que al crecer vamos a ser mejores que otros. No. Lo único que significa el crecer espiritualmente es que nosotros vamos a tener más cercanía al Señor, vamos a tener más comunión con Él y vamos a poder servir mejor a nuestros semejantes. El propósito de la santidad es como es Dios. Amén. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? Jesús nos dio ese ejemplo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la Biblia enseña que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús vino a servir. Jesús vino a servir a sus semejantes. Él no vino a ser servido. ¿Sí? Muy bien. Sí. Roberto, ¿me escuchas? Hola, Roberto. Sí. Ok, voy a continuar entonces. Listo. Muy bien, pero ¿qué es la Biblia? Fue escrita por unos 40 escritores diferentes en varios países. En Israel, Babilonia, Siria. Los escritores vivieron en diferentes épocas también, ¿no? Más o menos datan del año 1400 antes de Cristo hasta el año 90 después de Cristo, ¿sí? Después de esa época, o sea, después de 90 años después de Cristo, ya ninguna otra persona ha escrito algún libro que esté dentro de la Biblia. Disculpe. Y dar un favorcito. ¿Crees que lo pueda cerrar la puerta, por favor? Sí. Chévere. Bien. Ahora,
La Biblia original se escribió en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. La Biblia, que significa libros en griego, es una biblioteca que está compuesta por 66 libros. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 66 libros? Ahí yo los estoy colocando, ¿no? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Dios guió a los escritores a centrarse en un mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? La gloria de Dios y la salvación del hombre, ambas cosas centradas en una figura central que es Jesucristo. Si nosotros quisiéramos resumir en una palabra qué mensaje principal quiere dar la Biblia, ¿correcto? Porque mucho se habla de la Biblia. Si nosotros quisiéramos dar un mensaje central de qué es la Biblia, es una sola palabra, ¿no? Es Jesucristo. Jesucristo. Se compone por un Antiguo Testamento que habla de la sombra, la sombra de las cosas que iban a venir. ¿Y quién iba a venir? Jesucristo, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos habla de la revelación de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y ese es el Nuevo Testamento. Si ustedes se preguntan si nosotros podríamos salvarnos por solamente leer el Antiguo Testamento, la verdad es que no podríamos ser salvos sin el Nuevo Testamento. ¿Amén? El Nuevo Testamento no es que ya no necesite el Antiguo Testamento, ¿no? Sino que el Nuevo Testamento revela el significado profundo del Antiguo Testamento. Muy bien, estos 39 libros del Antiguo Testamento se dividen de la siguiente manera. 5 libros del Pentateuco, que fueron 5 libros escritos por Moisés, ¿sí? ¿Cuáles son? Eso los vamos a ver en un momento en adelante. Los libros históricos son 12 libros del Antiguo Testamento. Hay 5 libros poéticos de poemas. Hay 5 libros proféticos mayores, o sea, de profetas mayores, y hay 12 libros de profetas menores. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. 4 libros son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico, que es el libro de Hechos. Hay 13 cartas de Pablo, por eso se llaman epístolas, que significa cartas de Pablo. Y hay 8 libros de epístolas generales que son cartas escritas, por ejemplo, por Juan, Pedro, por Judas, el hermano de Jesús. Y tenemos un libro profético que es Apocalipsis, que significa revelaciones. El Antiguo Testamento, ¿sí? Tenemos 5 libros del Pentateuco, ¿no? Escrito por Moisés, más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Al Pentateuco también se le llama los 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son? Acá los tienen. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De qué trata el libro de Génesis? Es el libro de los comienzos, el libro de la creación, ¿sí? Y no solo de la creación, sino que también nos habla luego la descendencia de Set, ¿sí? Que fue el hijo de Adán, que quedó después de que Caín mató a Abel. Y luego en adelante la historia de Abraham, el padre de la fe, luego Jacob, luego Isaac, luego Jacob, y luego toda la descendencia de ellos, ¿no? Toda la descendencia de ellos. Luego tenemos el libro de Éxodo, que relata la historia del pueblo de Israel que fue redimido de Egipto. En el libro de Éxodo podemos encontrar los 10 mandamientos. Tenemos el libro de Levítico, que era para el sacerdocio, los levitas, y lo que trata es acerca del hombre, cómo adorar y servir a Jehová. El libro de Números, que tiene bastantes datos estadísticos del pueblo de Israel,
y cómo ellos peregrinaron en el desierto, ¿sí? Porque el rumbo no era el desierto, sino la tierra prometida. Y tenemos el libro de Deuteronomio, que es deutero, significa segundo, nomos, ley, ¿no? Que era una nueva presentación de la ley. Finalmente vamos a los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿sí? Fueron escritos también entre el año 1400 y el año 450 a.C. y describen la relación entre Dios y su pueblo escogido Israel. ¿Cómo es la relación con Dios y cómo se ha ido relacionando Dios con el pueblo de Israel? Tenemos aquí los libros, a ver, disculpen, acá, el libro de Josué, que relata la conquista de Canaán, el libro de los jueces, que relata lo que ocurrió después de que Josué murió, ¿correcto? Quedó el pueblo de Israel y durante ese tiempo fueron nombrados algunos líderes y esos líderes fueron denominados jueces, ¿no? Cada vez que Israel pecaba, Dios permitía que sus enemigos derrotaran a Israel. Pero cuando el pueblo clamaba a Jehová, él nuevamente levantaba un paladín, un héroe que lo rescataba, ¿no? Cada uno de estos héroes es denominado un juez, ¿no? Entonces en el libro de jueces van a encontrar jueces. En el libro de Ruth van a encontrar la historia de Ruth, que fue una mujer extranjera que por amor a su suegra, ¿sí? Decidió emigrar hacia el pueblo de Israel y servir a su suegra, ¿no? Finalmente consigue matrimonio con un judío, ¿correcto? Quien la desposa, ¿no? Es una historia de amor también, Ruth. Tenemos los libros de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Samuel pues fue un profeta, ¿correcto? Un sacerdote, un profeta. Y básicamente se relata en estos dos libros, Primera y Segunda de Samuel, cómo ocurrió el cambio, ¿no? A la monarquía. El pueblo de Israel antiguamente fue gobernado directamente por Dios, ¿no? En los tiempos de Moisés y luego en Josué. Pero conforme continuaron las siguientes generaciones, se olvidaron de la ley de Dios. Y entonces en esa ignorancia de la ley de Dios, ellos quisieron imitar a las demás naciones que tenían un rey, ¿no? Tenían reyes. Entonces ellos también pidieron, el pueblo de Israel pidió tener un rey. Bueno, el primer rey fue Saúl, ¿correcto? Luego, si ustedes leen la historia de Saúl, van a ver que Saúl fracasó como rey porque no pudo mantenerse en el reinado, y luego Dios levantó a David, al rey David, ¿sí? Entonces estos dos libros hablan acerca de los acontecimientos de la monarquía en Israel y cómo finalmente Dios establece de manera profética hacia el futuro que iba a haber una nación que iba a perdurar por la eternidad, ¿no? Que era el pueblo de Dios. Luego tenemos los libros de Primera y Segunda de Reyes, ¿no? En el libro de Primera de Reyes vamos a ver cómo Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, sufre una división política, ¿no? Se divide entre Judá e Israel, ¿no? En el libro de Segunda de Reyes ocurre un evento trágico que es la conquista de Judá e Israel por parte de los babilonios. Los babilonios, Dios permitió que se levante esta nación con el rey Nabucodonosor, y ese fue el primer imperio a nivel mundial. Es la primera nación que pudo dominar en las artes, en la cultura, en la música, en el idioma, en la economía, todo el mundo antiguo. Fue el primer rey a nivel global, ¿no? Allí se experimenta la primera globalización y eso se puede ver en el libro de Segunda de Reyes, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con Judá e Israel? Fueron llevados
en cautiverio, o sea, fueron derrotados, su territorio fue ocupado por los babilonios y el pueblo no fue exterminado necesariamente, no todos, muchos fueron llevados como esclavos, ¿no? Entre ellos fue llevado Daniel, ¿no? Vamos nuevamente, continuamos, tenemos los libros de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que revelan cuáles fueron los ritos de la ley que fueron llevados a la práctica, ¿no? En el libro de Segunda de Crónicas vemos al pueblo de Judá, que es nuevamente reavivado por algunos reyes. Se narra la historia de algunos reyes que obedecieron a Dios, otros se alejaron de Dios, ¿no? Y casi siempre el común denominador es, nuevamente, cuando los reyes no tenían una comunión íntima con Dios, sus enemigos los dominaban, ¿no? Los atacaban y les quitaban territorio, etcétera, ¿no? Eran derrotados. Tenemos el libro de Nehemías, un hombre muy fervoroso de Dios, que clamó y pudo restaurar la ciudad de Jerusalén. Tenemos también el libro de Esdras, que narra cómo fue el retorno del destierro de muchos judíos y cómo pudieron reconstruir el templo de Salomón. Tenemos también el libro de Esther. Ustedes deben haber visto tal vez la película, ¿no? La historia de Esther. En la historia de Esther, pues se narra cómo hubo un plan en Babilonia para aniquilar al pueblo judío, y gracias a esta mujer, Esther, que ya Dios tenía un plan con ella para que ella llegue al poder político al casarse con el rey. Y la gracia que Dios le otorgó pudo salvar al pueblo de Israel, ¿no? Iban a ser aniquilados, exterminados, iba a haber un genocidio con ellos. Muy bien. Tenemos también en el Antiguo Testamento los libros poéticos, ¿no? Son 5 libros. Tenemos el libro de Job, el Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? En el libro de Job, pues se narra la historia de Job, que era un hombre justo, pero que sin embargo Dios permitió que Satanás lo enfermare, y también permitió que Satanás matare a los hijos de Job, ¿no? Job empieza en un debate con sus amigos, preguntando por qué Dios había permitido que, a pesar de que él era bueno, le haya permitido que esté sufriendo la enfermedad y la muerte de sus hijos, ¿no? Finalmente, el corazón de Job es probado porque nunca renegó de Dios. Y Dios, al final, lo restaura y nuevamente vuelve a tener hijos y nuevamente es prosperado, ¿no? El libro de Salmos es un libro muy profundo acerca de la exaltación al Señor, ¿no? Ahí se pueden encontrar todos los sentimientos y todas las emociones, desde la alegría hasta la tristeza, ¿no? Desde la esperanza a la desesperación, la guerra como la paz, todos los sentimientos que uno puede evocar, ¿no? Cuando tiene una relación con Dios, ¿no? El libro de Proverbios es un libro de sabiduría para instrucción moral y espiritual para toda aquella persona que quiere adquirir una aplicación práctica del conocimiento en la vida diaria, ¿no? De la misma manera, el libro de Eclesiastés también es un libro de sabiduría, pero el enfoque del libro de Eclesiastés está básicamente relacionado en una pregunta que se hace el autor de Eclesiastés acerca de qué tan valiosa es la vida, ¿no?, para los seres humanos debajo del sol. Finalmente llega a la conclusión de que podemos disfrutar de muchas cosas en la vida, pero lo principal es que nosotros busquemos al Señor, ¿no? El libro de Cantar de los Cantares es una historia de amor entre 2 esposos, ¿sí? Es una historia de amor, hay poemas durante todo este libro, pero tiene una simbología. La simbología es el amor de Cristo por su iglesia, ¿no? Simbolizado en el esposo con la esposa.
Muy bien. Vamos a avanzar. Luego tenemos los libros de los profetas mayores, ¿no? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar hombres de Dios que han dado declaraciones cientos de años antes de que venga Cristo, anunciando la venida del Mesías. Obviamente, estos profetas mayores no necesariamente pues fueron recibidos por el pueblo de Israel, ¿no? Más bien todo lo contrario, fueron perseguidos, fueron muchos de ellos encarcelados, torturados, y algunos también fueron asesinados. Más o menos nos remontamos a la época de del año 750 al 550 antes de Cristo, ¿sí? Para aquellos que quieren estudiar las profecías, pueden estudiar estos libros proféticos mayores. Inclusive en uno de ellos, que es en el libro de Daniel, van a encontrar una profecía de la actualidad, ¿sí? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Está en el libro de Daniel, en los últimos capítulos, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son esos profetas mayores. Está Isaías, el profeta del Salvador y su salvación. Jeremías, que es, muchos le han denominado de una manera tal vez incorrecta, ¿no? El profeta llorón, y le han mencionado, pero en realidad Jeremías no fue un profeta llorón, sino que fue un hombre que sufrió mucho la rebelión que tenía el poder político cuando él vivió, ¿no? Y producto de lo que Dios le pedía, de los mensajes que Dios le pedía, pues tuvo mucha oposición de falsos profetas y persecución, ¿no? Fue muy, muy golpeado este hombre de Dios, pero a pesar de todo ello, Jeremías tuvo un mensaje muy profundo para el pueblo de Dios, inclusive para nosotros hoy en día, ¿no? Porque él habló efectivamente, como está acá, de un nuevo pacto y un corazón nuevo que iba a ser bajo el gobierno del Mesías. Él prácticamente profetizó también a Cristo, ¿no? A Jesucristo. El libro de Lamentaciones es un libro que nos habla de lo que sentían en ese momento los judíos que fueron prácticamente desterrados de Israel, ¿no? Al ser conquistados por el pueblo babilonio. El clamor del amor divino despreciado, ¿no? El libro de Ezequiel es una advertencia de castigos futuros y de la restauración de Israel. ¿Cómo Dios va a restaurar a Israel? Muchos dicen, no, Dios ya Israel lo ha rechazado. No es cierto, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Son todos los descendientes del pueblo de Israel, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay descendientes de carne y sangre, ¿sí? Por descendencia sanguínea, de generación en generación. Esas personas están viviendo actualmente también en el planeta. Y ellos, para ellos hay un plan de Dios, ¿no? Así como para nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y está el libro de Daniel, ¿no? Daniel, un hombre lleno de mucha sabiduría por el Espíritu de Dios, también revela el plan divino del Señor para los últimos tiempos. Tenemos otros profetas menores, son 12 en total. Tenemos a Oseas, en donde se nombra la historia de un hombre que se enamora de una prostituta, ¿no? De un hombre de Dios que se enamora de una prostituta, que es Oseas mismo, y representa la relación del Señor con su iglesia, ¿no? Con su pueblo. Finalmente, Israel es esa prostituta, ¿no? Como en la historia, una adúltera, es decir, una mujer que siendo casada, pues abandona en este caso a su esposo, a pesar que su esposo la trata con amor, pero al final hay un plan para Israel y recibe misericordia, ¿no? Tenemos el libro de Joel. Joel profetiza el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿no? Como nosotros los cristianos lo conocemos.
Tenemos el libro de Amós, donde Dios unge los labios de un boyero, ¿sí? El libro de Abdías, Jehová pagará el bien y el mal. Jehová pagará el bien y el mal. Tenemos el libro de Jonás, que es la historia del profeta Jonás, que recibió una orden de Dios de ir a predicar al pueblo de Nínive. Pero él huyó, ¿no?, del Señor, pero finalmente fue alcanzado por el Señor y fue a predicar a Nínive, y esa nación se arrepintió de su maldad. Tenemos al profeta Miqueas, en medio de las acusaciones, él relata cómo es la promesa del Mesías, ¿no?, de la venida del Mesías. El profeta Nahum anuncia la realización de la destrucción de Nínive. El profeta Habacuc, Jehová enseña fe y paciencia. Sofonías, Jehová juzgará las naciones, pero recordará a su pueblo, es decir, no se olvidará de Israel. Ageo, Zorobabel, que representa a Gedeón, ¿sí? Gedeón, el héroe, si han leído la historia de Gedeón, ¿no? Si lo han leído, perdón, Gedeón y su descendencia es denominado Zorobabel, ¿no? Unifica al pueblo para reedificar el templo. Zacarías nos habla sobre las visiones de justicia y restauración y de la gloria final. Y Malaquías finalmente reprende y exhorta al pueblo porque su Mesías vendrá pronto y anuncia el día del Señor grande y terrible, ¿no? Anunciando el juicio de Dios sobre la tierra. Muy bien, eso es lo que podemos revisar respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Respecto al Nuevo Testamento, tenemos los primeros 4 libros, ¿no?, que son los evangelios, que tanto conocemos nosotros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se precisa de que 3 de esos libros, se precisa que 3 de esos libros, ¿correcto?, esos primeros evangelios se llaman libros sinópticos. ¿Sí? ¿Por qué se llaman libros sinópticos? Porque están narrados desde una misma perspectiva, ¿no?, por su gran parecido. Sin embargo, tenemos que hay un evangelio que es diferente, el evangelio de Juan, donde nos revela básicamente la divinidad de Jesucristo, o sea que Jesucristo es Dios, ¿no? Ahí hay una revelación muy profunda en el libro de Juan. No sabemos, se desconoce también cuál de estos 3 libros, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, fue escrito primero. Bueno, ¿para qué tenemos los evangelios? Acá hay una respuesta, ¿no? Juan 20:31 dice lo siguiente, o sea, San Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Correcto? A ver, acá voy a hacer un stop, ¿correcto? Voy a hacer un stop para poder comentar lo siguiente, ¿no? Para poder comentar lo siguiente. El propósito, a ver, si bien es cierto, nosotros estamos revisando información acerca de lo que contienen los libros de la Biblia, nos hemos detenido un momentito en los evangelios, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros iniciemos, si alguien nos pregunta, ¿cómo podemos iniciar estudiando la Biblia, ¿no? Siempre existe esa pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo iniciar leyendo la Biblia? ¿Qué libro debería yo leer? ¿Qué debería leer primero, no? Bueno, hay que ahí entender algo, ¿no? El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos conocer a la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo es revelada a la humanidad a través justamente de los evangelios, ¿no? Entonces,
La recomendación es que nosotros siempre iniciemos leyendo los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, deberíamos nosotros empezar leyendo. Primero nosotros, ¿no? Para que Dios pueda hacer en nosotros su obra. Y luego empecemos a leer los demás libros. Una pregunta: ¿y qué pasa si yo he leído el resto de la Biblia o me gusta leer el Antiguo Testamento? Está muy bien. Debemos leer toda la Biblia porque toda la Biblia es palabra de Dios. Amén. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasará, pero ni una tilde de la ley de Dios dejará de pasar. Y también se refiere a su palabra, ¿no? Y la palabra que está en este libro es verdad, ¿no? Sea el color de la tapa que lo tengan, la mayoría de Biblias se diferencian en algunos términos, en algunas palabras, pero el sentido de la gran mayoría, ¿sí? De la gran mayoría es el mismo. Por eso es de que no hay problema si nosotros leemos una Biblia, siempre y cuando investiguemos, ¿no? Que no tenga versículos que le hayan quitado, porque hay algunas Biblias que le han suprimido algunos versículos, ¿no? De eso no vamos a hablar hoy día, pero sí es cierto que algunas Biblias le han suprimido, pero la mayoría de Biblias, ¿sí? Por mencionar algunas, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que es muy conocida, o la Biblia Reina Valera, ¿correcto? O en inglés, la King James, la Biblia, ¿no? En inglés, las 3 Biblias que he mencionado pueden ser leídas, amén, y contienen, digamos, la palabra de Dios, salvo que sepamos que han omitido algún versículo, ¿no? O que lo han cambiado. Hay unas Biblias que han sido modificadas, ¿no? En algunas de sus palabras. Pero en la mayoría de las Biblias creo que nos van a dar la convicción de que Jesucristo ha venido para salvarnos, ¿sí? Y que debemos arrepentirnos, pues, de nuestros pecados. ¿Cuál es el mensaje principal de los evangelios? El mensaje principal es que nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios que descendió a la tierra, ¿correcto? Y el único que ha visto a Dios. Nadie más ha visto a Dios. Pero Jesucristo, en su palabra y en su esencia, anunció a los hombres de que Él sí había visto al Padre. Amén. Y que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Ninguna otra persona en la humanidad, pueden buscar, ha podido atribuirse esas cualidades. Si ustedes van a buscar en Buda, van a buscar en otros personajes, en Confucio, van a buscar en pensadores, ninguno de ellos afirmó categóricamente que él era el camino, ¿no? La mayoría dijo: sigo buscando el camino. Es más, en su lecho de muerte, llegaron a decir: todavía no he encontrado la verdad. En cambio, Jesús dijo y declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, no vamos a encontrar ninguna otra persona que se haya atribuido a eso, ¿correcto? Bien, hay otros puntos también, ¿no? Acababa de leer justamente el versículo, perdón, Juan 20:31, y luego lo voy a volver a leer. Disculpen, yo no me voy a querer pasar del tiempo porque ofrecimos que esto iba a durar nada más 1 hora. Leo nuevamente. Juan 20:31 dice: pero estas, o sea, las buenas noticias, dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El mensaje principal que nosotros debemos predicar como siervos de Dios no es, ojo, no es que el propósito es creer en Cristo para que tú
seas mejor que otro, ¿no? No. Tampoco no es que tú creas en Jesús para que tú recién a partir de ese momento veas si es que Dios tal vez te va a aceptar. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo Jesús, la Biblia dice que tú ya eres salvo. La Biblia no enseña que nosotros vamos a ser salvos por cumplir mandamientos. Esto también es importante, ¿no? Porque a veces muchas personas interpretan la Biblia de esa manera, que uno va a ser salvo por hacer obras, ¿no? Por ejemplo, si yo doy de comer a los pobres, y si yo doy mi dinero a los pobres, y si soy buena gente, entonces Dios me va a salvar. En ninguna parte de la Biblia se menciona que son nuestras obras las que nos salvan. Lo que menciona la Biblia es de que por la fe en Jesucristo, es decir, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, crees que Él es tu Señor y Salvador, entonces tú eres salvo, eres salva y ya no estás bajo condenación. Vamos a leer, si tienen ahí su Biblia, vamos al libro de Juan, ya que estamos leyendo los evangelios, ¿correcto? Vamos al libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Bien, lo voy a leer. Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el comentario rápido de este versículo? Que Dios amó al mundo, ¿sí? Dios nos ama. Ese es el primer mensaje que nosotros debemos enseñar. Dios ama a la humanidad. ¿Por qué ama a la humanidad? A pesar de que son desobedientes, orejones, somos rebeldes, ¿sí? Nos hemos rebelado contra Dios. ¿Por qué Dios nos ama? Dios nos ama porque somos su creación y porque Dios es amor. Pero Dios no solo nos ama y nos dice, yo te quiero, te amo, ¿no? Y nada más, sino que Dios manifiesta su amor, ¿no? Justamente mañana va a ser Día del Padre, ¿no? Mañana es Día del Padre. ¿Cuántos papás tal vez están por ahí? Algunos papás. Justamente una de las cosas que Dios nos pide a nosotros como papás es no solo decir a nuestros hijos o a la esposa, te quiero, te amo, ¿no? Sino que nosotros tenemos que manifestar con nuestros hechos que amamos. De la misma manera, el Padre demostró su amor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo único, y no solo lo dio simplemente para que Jesús venga y nos conozca y nada más. No, Jesucristo vino a morir en una cruz. Y Él sabía lo que venía. Él venía a dar su vida por nosotros. Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el Pecado del mundo. El pecado del mundo. Entonces, Jesús ya sabía a qué había venido, cuál era el propósito, pero Jesucristo es la expresión del amor del Padre por nosotros, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que todo aquel que cree en Él, o sea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No es entonces lo que la Biblia nos dice, que si tú guardas los 10 mandamientos y siempre estás guardando los 10 mandamientos, entonces eres salvo. No, la Biblia dice que somos salvos por gracia. La Biblia dice que nosotros somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, tampoco es a la inversa.
No es que tú eres salvo y después, si no guardas los 10 mandamientos, entonces pierdes tu salvación. Tampoco es eso, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos, ¿sí? Justamente hoy día alguien me estaba escribiendo y me dijo que no era salvo porque no guardo un mandamiento en especial, ¿no? Pero bueno, la Biblia no enseña eso, ¿no? La Biblia enseña que nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. Es decir, no es obra nuestra, es del Señor. Y es el Señor el que produce en nosotros un cambio. Por eso es de que a veces también nos equivocamos. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Yo no puedo cambiar a mi esposa si tiene algún defecto que me fastidie a mí. Yo no puedo cambiar a mi esposa. Yo tengo que pedirle al Señor que la cambie si es su voluntad. Amén. Yo también tengo que pedir en primer lugar que Dios me cambie a mí, porque yo tal vez tengo un carácter horrible, tengo una forma de ser horripilante, ¿no? Mi familia me conoce, etcétera. Yo tengo que pedirle al Señor que me cambie a mí primero. Amén. Entonces, cuando yo enseño y yo me pongo acá en este lugar a enseñarles la palabra de Dios, no soy más que ustedes, hermanos. Yo también soy una persona que estoy aprendiendo la palabra y necesito la palabra. Cada día me arrepiento nuevamente de muchas cosas que hago mal, pero al igual que ustedes necesito el perdón del Señor. ¿Y cómo sé que Dios me va a perdonar? Porque yo he decidido creer en Jesucristo y acercarme a Él. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo no vino a condenar. Él vino a salvar. O sea, Él no está viniendo a ver, tú que te has portado mal, ya no puedes venir al reino de Dios. No, ¿por qué? Porque todos hemos pecado, amén. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos el perdón de los pecados. Entonces, Jesucristo no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él, por Él. Entonces, el mensaje del Evangelio es la persona de Jesucristo, no los mandamientos, no nuestros esfuerzos. La religión comete un error porque enseña mal. Nos enseña que por nuestros esfuerzos nosotros demostramos a Dios, cuando en realidad Dios es 3 veces santo y nadie puede acercarse a Él por sus propios méritos y por sus propios logros. Todos nosotros no podemos, pero si creemos en Jesucristo, a través de Cristo, sí vamos a poder. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que Dios nos muestra claramente es conocer el nombre de su Hijo Jesucristo. Si nosotros estamos en estos momentos en una lucha, en una batalla, en un problema, la salida no es que nosotros hagamos algo para que Dios nos acepte, porque Dios no nos va a aceptar por hacer estas cosas, ¿no? Pero Dios sí nos va a aceptar si creemos en su Hijo, en Jesucristo. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a hacer lo que querramos, ¿no? Sino significa que lo hacemos por amor, porque conocemos a aquel que nos salvó, Jesucristo. Y por amor a Él, recién podemos hacer las cosas nuevamente. Amén. Entonces acá dice claramente, el que en Él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Amén. Pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hay personas que niegan a Cristo. Dicen, no, yo creo, sí creo en Jesús, pero yo creo que Él fue un buen hombre, un gran pensador, una persona importante, pero no creo que Él sea Dios. No creo que Él sea el Hijo de Dios, porque nadie, a ver, demuéstrame, ¿dónde está Dios? ¿No? Pero sí les puedo demostrar de que vivimos en el año 2020. ¿2020 después de quién? Después De de Jesús, Cristo, ¿verdad? de Nosotros estamos Cristo. en el año 2020 después de Cristo. Quiere decir de que esa persona fue real. Todo el mundo lo ha conocido. Él ha venido, él ha estado acá. Otra de las preguntas, por ejemplo, que a veces se puede hacer. ¿Dónde está la tumba de Jesús? No hay ninguna tumba, no hay el cuerpo de Jesús porque Él ha resucitado. ¿Acaso en algún museo del mundo dicen, aquí está el cuerpo de Jesús, nosotros lo tenemos? ¿O en Israel dice, acá está el cuerpo de Jesús? Nadie ha podido tener el cuerpo de Jesús. Nadie ha podido encontrarlo y pueden seguirlo buscando porque Él ha resucitado. Entonces, si fuera una persona imaginaria, ¿por qué todos vivimos en el año 2020 después de Cristo? Fue el hombre que cambió la historia. Después de Cristo, toda la edad se ha contado desde cero hacia adelante. Entonces Jesucristo es real. Él habitó acá con nosotros. Amén. Eso no lo pueden negar ni los ateos que no creen en Dios. Entonces aquí es importante este principio. Si alguien cree en el Hijo de Dios, es salvo, tiene la vida eterna. Pero si alguien lo niega, entonces la Biblia dice que ya esa persona está condenado. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenarlos, más bien todo lo contrario, Él vino a salvarlos. Pero como ellos han rechazado esa salvación, entonces han demostrado de que no desean la salvación. Y si no quieren la salvación, entonces ellos, no es que Dios los va a condenar, ¿no? Sino que ellos ya no son salvos, no han aceptado la salvación. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, amén, ya voy a terminar, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros vamos a ver una característica de las personas que quieren acercarse a Cristo. Las personas que quieren acercarse a Cristo quieren estudiar la palabra. ¿Por qué quieren estudiar la palabra? Porque saben que esto es luz y nuestras obras malas van a ser expuestas a la luz de la palabra. Amén. Muchas personas tienen miedo a estudiar la Biblia porque saben que sus obras son malas. Pero miren, es mejor acercarse a la luz, por lo que les voy a hablar en el versículo 21. Ya luego se los voy a leer, pero es mejor acercarse a la luz y es mejor que tú te mires y te examines cómo estás delante de Dios, que tú mueras y recién en el juicio te des cuenta de cómo era tu corazón delante de Dios. Es mejor que hoy día nosotros estudiemos esta palabra. Es mejor que hoy día nosotros dediquemos tiempo a estudiarla. Es mejor que hoy día nosotros nos expongamos a la luz de la palabra. Es mejor hacerlo hoy. Versículo 19, nuevamente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Entonces vamos a encontrar personas en el mundo que no quieren acercarse al evangelio porque dicen, no, porque me va a condenar. O no quiero que nadie me condene. Yo no quiero que nadie me diga que yo soy pecador, pecadora, ¿no? Pero no han entendido de que en realidad Jesús ya murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia, eso es lo que tenemos que contarle al mundo, ¿no?
Nadie tiene que pagar por sus pecados, porque Cristo ya tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó nuestro lugar, porque nosotros no podíamos pagar ese precio, pero Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz y somos salvos por ese sacrificio. Entonces, así nosotros hayamos pecado toda la vida, si venimos a Cristo, Él nos va a perdonar si creemos en su nombre. Amén. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú crees en Jesús, en Jesucristo, eres salva, eres salvo, por creer en el Hijo de Dios, en el unigénito de Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Hay una característica de las personas que obran mal, que no vienen a la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué significa aborrecer? Odiar, pero hay otro significado que también dice menospreciar, o sea, darle menor valor a la Biblia, ¿no? Dicen, sí, bueno, yo sé que es la palabra de Dios, pero bueno, yo creo que no sé, ¿no? Mejor no la leo porque si no me va a condenar. Pero no, acá dice la Biblia que en los que hacen lo malo aborrecen la luz. ¿Por qué? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Yo quiero que el Señor me reprenda. Si yo estoy equivocado, que el Señor me corrija. Porque es mejor que Él me corrija en este tiempo, amén, que yo muera sin conocerlo realmente. Y este es el versículo que les quería mostrar. El versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, acá hay algo importante, hermano. Ninguno de nosotros es perfecto ni hace todo perfecto. Todos fallamos, todos hemos pecado. El que dice que no ha pecado está mintiendo. Todos los días pecamos, todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días murmuramos de alguien, todos los días no perdonamos, guardamos rencor, no olvidamos las cosas malas. Todos los días no buscamos a Dios en primer lugar. Todos los días no le damos a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida. Todos los días nos olvidamos que Él nos da los alimentos. De frente, comemos, ¿no? De frente hacemos todas las cosas. Cuando vamos a tomar una decisión, ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿qué quieres? Nada, de frente tomamos la decisión, ¿no? Si nos ofreces un trabajo, ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿quieres que yo haga este trabajo? Y si sabemos tal vez que es un trabajo que va contra los principios de Dios, nos olvidamos de Dios y hacemos lo malo. Pero acá dice, el que practica la verdad es el que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? En un solo nombre que es Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestra salvación. Y por eso es que lo estamos conociendo. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra de Dios. El verbo es Cristo también. Entonces, esa palabra es la que estamos estudiando y es la que estamos iniciando a estudiar. Dios mediante, podamos continuar la siguiente semana. Amén. Les agradezco por su tiempo, por su disposición, por su corazón. Me gustaría mucho que continuemos la próxima semana, el próximo viernes, Dios mediante, continuaremos un estudio. Los que desean orar el día domingo, nos reunimos a orar. No es obligatorio eso. No se sientan mal si es que no pueden participar por X motivos. El Señor lo sabe.
Pueden orar ustedes también en privado con su familia. Es libre la oración. Igualmente, en este lugar que oramos, vamos a orar por ustedes también, aunque no se puedan conectar. Vamos a orar por su familia, por sus hijos, por sus padres, si es que los tienen. Y vamos a orar sobre todo para que el Señor haga su voluntad, porque son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, tal como la palabra profetizó. Son tiempos donde hay mucha maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Necesitamos volvernos a Dios, volverlo a buscar, clamar por su misericordia y clamar para que Él pueda salvar y continuar salvando a la humanidad. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es vida eterna para nosotros. Creemos que solo en Jesucristo podemos encontrar las respuestas a nuestras interrogantes. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante en este camino, porque tu palabra dice que el camino para la perdición es ancho y muchos van por ese camino, pero el camino que es para la salvación es angosto y pocos son los que lo hallan. Señor, nos sujetamos a tu palabra, no a nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y el sentido de ella, y sobre todo tu misericordia y amor y compasión que tienes hacia la humanidad, para no condenar a nadie, para no juzgar a nadie, sino para aceptar tu amor y tu perdón y para compartir con otros ese perdón también con amor. Bendice a cada persona que esté orando y que está estudiando la palabra, Señor. Ayúdalos en su comunión contigo, Señor, en su estudio de cada uno de la Biblia. Abrázalos, Señor, y protégelos. Líbralos del mal, Señor. Que cada hogar, Señor, sea un lugar de paz y no de guerra y no de conflicto. Sea un lugar de sanidad, de salud, de esperanza, de vida, Señor, y no de muerte. Y sobre todo que tu reino sea establecido, Señor, primero en nosotros. Primero en nosotros, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, y damos la gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Bendiciones. Ya, hasta luego. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias.